Yo voy a comenzar hablando de medicina integrativa también, pero desde otro aspecto, desde otra visión, un poco más histórica. La medicina integrativa es la combinación de terapias médicas formales y las propias de la medicina complementaria, para las cuales existen datos científicos de alta calidad sobre su seguridad y su eficacia. Cada vez más las personas incursionan en la medicina complementaria al momento de encarar una vida sana, recurriendo a un sinfín de terapias y disciplinas que en otras épocas no eran tan divulgadas. La medicina integrativa es un enfoque de la salud y el bienestar diferente y más amplio que entiende que toda enfermedad existe en la triple forma de cuerpo, mente y espíritu. No existe enfermedad que afecte solo una parte sin provocar alteraciones en las otras dos. La medicina integrativa se basa en tres pilares: medicina convencional, medicina complementaria y la participación activa y responsable del paciente, cuya observación es necesaria en forma integral y simultánea para lograr el objetivo de salud y bienestar de la persona. Esto lo sostiene la licenciada Susi Reich, presidente de la Asociación Argentina de Medicina Integrativa. ¿Desde cuándo hablamos de medicina integrativa? Bueno, no con ese nombre, por supuesto, pero desde siempre, pues desde que el momento en que el hombre empieza a reconocer que algo no funciona bien en su organismo, busca en la naturaleza el modo de reparar y sanar la zona afectada. Así vemos que la farmacopea que usa la medicina alopática, por ejemplo, se basa en los conocimientos del uso de las hierbas chamánicas de las comunidades aborígenes. El chamán es un individuo al que se le atribuye la capacidad de modificar la realidad y la percepción colectiva, de manera que no responde a una lógica causal. Esto se puede expresar, por ejemplo, en la facultad de crear y de curar. Chamán o shaman es un término usado para indicar este tipo de personas, presente principalmente en las sociedades cazadoras y recolectoras de Asia, África, América, Oceanía y culturas prehistóricas. El término proviene del sustantivo en idioma tungu de Siberia, shaman, el que sabe, hombre sabio, y este a su vez deriva del verbo sha, que significa saber. El conocimiento de cada parte que forma nuestro cuerpo, en esos casos con esta mirada integrativa actual, se basa en los médicos de la antigüedad. Y veamos desde muy atrás. La medicina ayurveda es el sistema holístico y preventivo de salud más antiguo de la historia humana. Fue desarrollado en la India hace más de 6.000 años en la tradición védica. La palabra ayurveda proviene del sánscrito ayu, que significa vida, y veda, ciencia o conocimiento, que se traduciría entonces como conocimiento o ciencia de la vida. Es una forma natural de crear equilibrio y fortalecer las capacidades autocurativas del cuerpo. Y ni qué decir tenemos de la medicina china o japonesa, con su herbolario, sus agujitas, la moxibustión aplicadas en puntos claves de nuestro cuerpo. Por otro lado, hay pruebas de operaciones quirúrgicas de altísima complejidad con importantes tiempos de sobrevida de los pacientes en Sumeria, en Egipto, en las comunidades originarias. Y esto implica un amplísimo conocimiento del cuerpo humano. Tanto es así que, por ejemplo, en Europa hay un museo en el que hasta el día de hoy, con los avances científicos, no se pudo descubrir cómo es posible que el médico que trabajó esos cuerpos pudo haber abstraído todo el sistema glandular, todo el sistema circulatorio, el sistema linfático, y se sostiene por sí mismo. Es algo increíble, no tiene cómo estar eso organizado de esa manera, y sin embargo está. O sea que esa persona tenía un conocimiento de medicina, es decir, del cuerpo humano y de cómo trabajarlo, que hasta el día de hoy no hay parangón. Para irnos acercando a nuestros tiempos, vemos que en 1750 el sabio francés Théophile de Bordeaux hizo un estudio no muy extenso sobre el sistema glandular, con una visión aventurada para la época.
la influencia emocional en el sistema endocrino. Estoy hablando de 1750. En 1796, aparece la homeopatía. Es un sistema de medicina complementaria hoy reconocido por la Organización Mundial de la Salud y creada por el doctor Samuel Hahnemann, basado en su doctrina de lo similar cura lo similar. El doctor Hahnemann nació en Alemania y falleció en Francia. En 1920 aparece en Inglaterra el doctor Edward Bach. Plasma sus primeras investigaciones en varias publicaciones de médicas con el contexto homeopático, puesto que por un problema serio de salud que tuvo, entre las cosas que busca para salir adelante, usa homeopatía. Donde empieza a plantear a la enfermedad como un desequilibrio emocional que se produce en el campo energético del ser vivo. Si este desequilibrio, afirmará años más tarde, continúa por cierto tiempo sin tratamiento, se produce la enfermedad en el cuerpo físico. Más adelante le escribirá a un colega diciendo: la enfermedad es una suerte de consolidación de una actitud mental. Y si solo se tratara la actitud mental, la enfermedad habrá de desaparecer. Entre 1930 y 1936, año en el que fallece el Dr. Bach, se dedica exclusivamente a investigar sus esencias florales, hoy tan usadas. Y aquí permítanme mencionar un caso de campo en mi gabinete, muy cercano a mí, refiriéndonos a que la enfermedad es una consolidación de actitud mental. Mi hermana pierde a su segundo hijo a los 5 años de nacido con un cáncer ganglionar. Después de la muerte del niño nacen mis 2 sobrinas, la vida continúa. Ella tiene un hijo mayor que hace 2 años y medio tiene familia con su esposa y el niño nace con una malformación. Los médicos le dicen que tiene escasamente un mes de vida. El niño ha cumplido hoy 2 años y medio. O sea, ¿a dónde quedó el diagnóstico médico? Sí tiene problemas, sabemos que puede en cualquier momento partir, vive en estado de riesgo, pero ya lleva 2 años y medio. Cuando el chiquillo nace, mi hermana, que trabaja con mi esposo en la universidad, va a trabajar con él, ella es locutora, y le dice: mira cuñado, vengo porque sos vos, porque no puedo con el trigémino. Y ella estaba toda contracturada. Los que entienden de medicina, en el caso del doctor, sabe que el trigémino contractura todo el sector del lado que haya atacado, desfigura el rostro, incluso hay muestras como de parálisis facial del dolor que tiene. Bueno, ella se había prácticamente drogado para ir a trabajar por el dolor y mi esposo le dice: vamos a verla a la gorda. Entonces empezamos a charlar en casa y la voy llevando de a poco a ver qué era lo que le estaba pasando. ¿Qué era lo que le estaba pasando? Ella estaba inconscientemente recuperando todo lo que había padecido con su hijito cuando muere por el cáncer. Y lo revive ahora con el nieto. Cuando se da cuenta de eso, señores, hasta el día de hoy no sabe lo que es tomar una pastilla, ha vuelto a hacer teatro, canta, baila y lo que le manden, ¿no? Entonces esto de la actitud mental que dice el Dr. Bach, como digo, lo he comprobado. En 1931, vamos a seguir avanzando en el tiempo, se le otorga al Dr. Otto Heinrich Warburg el Premio Nobel en Medicina por su tesis La causa primaria y la prevención del cáncer. Este médico investigó el metabolismo de los tumores y la respiración celular, particularmente de las células cancerosas. Y escribió y editó además los libros Metabolismo de tumores y Nuevos métodos de fisiología celular. Él afirmaba que las células cancerosas viven en un ambiente extremadamente ácido y carente de oxígeno. Las células sanas viven en un entorno alcalino y oxigenado, lo cual permite su normal funcionamiento. Él enseña que hay que beber diariamente por lo menos un vaso con agua, con el jugo de medio limón, más una pizca de bicarbonato para alcalinizar el cuerpo.
y yo lo he comprobado en mis pacientes de cáncer que están con tratamiento de quimioterapia, no pierden el pelo, no tienen las consecuencias tremendas que tiene normalmente un paciente de cáncer en quimio, y he visto 2 casos, también cercanos a mí, de regresión total del cáncer. No digo que sea exclusivamente por esto, porque también ha hecho y se ha seguido haciendo el tratamiento alopático, por supuesto, pero esta cuestión de incorporar esta parte y de restarle tanta fuerza a la quimioterapia ha permitido que estas 2 personas, el papá y la hija, hayan remitido totalmente y están dados de alta por la enfermedad. El padre incluso ha viajado el año pasado a Estados Unidos a un congreso de la comunidad a la que nosotros pertenecemos. Así que está, os les explico, divino. En Estados Unidos, en 1939, aparece el máster en medicina, el Dr. Kapp, que publica su libro Las glándulas, nuestros guardianes invisibles, donde plantea también su mirada holística del paciente, pero observando el funcionamiento del sistema glandular, y enseguida voy a volver sobre esto. Dentro de esta breve cronología cito textualmente la parte constitutiva de la Organización Mundial de la Salud, porque sin mencionarlo, como la conocemos hoy, medicina integrativa, ya hace referencia a ella. El 7 de abril de 1948, los 194 Estados miembros se reúnen en Ginebra para firmar la Constitución que, entre otras cosas, dice: la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social. Físico, mental y social. Y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. El goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano, sin distinción de raza, religión, ideología política o condición económica o social. La salud de todos los pueblos es una condición fundamental para lograr la paz y la seguridad, y depende de la más amplia cooperación de las personas y los estados. Los resultados alcanzados por cada estado en el fomento y protección de la salud son valiosos para todos. La desigualdad de los diversos países en lo relativo al fomento de la salud y el control de las enfermedades, sobre todo las transmisibles, constituyen un peligro común. El desarrollo saludable del niño es de importancia fundamental. La capacidad de vivir en armonía en un mundo que cambia constantemente es indispensable para este desarrollo. La extensión de todos los pueblos de los beneficios del conocimiento médico, psicológico y afines es esencial para alcanzar el más alto grado de salud. Una opinión pública bien informada y una cooperación activa por parte del público son de importancia capital para el mejoramiento de la salud de los pueblos. Y aquí permítanme que mi niña interior haga berrinche. Hoy la influencia de la publicidad, del aparato publicitario, en la recomendación libre, totalmente libre, de que le den anabólicos a los chicos, me tiene con los pelos de punta. Porque realmente le enseñan al cuerpo a no elaborar por sí mismos su sanación interna, su homeostasis, que es natural en el cuerpo. Mente, que es lo que más proporciona. Por favor. Correctísimo. Gracias. Los gobiernos tienen responsabilidad en la salud de los pueblos, lo cual solo puede ser cumplida mediante la adopción de medidas sanitarias y sociales adecuadas. Me parece que la Organización Mundial de la Salud tendría que tomar cartas en este tema que acabo de mencionar, de la publicidad. No escuché bien, ¿responsabilidad o irresponsabilidad? Responsabilidad. Queda la duda a veces. Por favor, Queda la duda a veces. responsabilidad. En años recientes, la Organización Mundial de la Salud ha reconocido como válidas algunas de las terapias complementarias para ser tenidas en cuenta en apoyo de la medicina alopática. La primera vez que escuché una referencia a la medicina integrativa fue hace muy poquito. Fue por una invitación que cursaron al MEI de mi escuela por parte de la comisión organizadora del tercer simposio de médicos y sanadores que se realizó el año pasado aquí en Buenos Aires.
Este simposio, que ya lleva recorriendo varios países y va en su 7ª edición, fue creado por el doctor Francisco Barnosel, apoyado por un grupo de médicos de Barcelona en el año 2013. El doctor Barnosel nació, como digo, en Barcelona, es hijo de médico, él mismo es médico, especialista en neurología y rehabilitación, experto en electromiografía, una técnica de diagnóstico neuromuscular. Es además autor del libro Entre dos aguas, la experiencia de un médico con las terapias alternativas, edición Luciérnaga, donde habla de esta nueva opción de trabajar en conjunto con los terapeutas y sanadores. Él comenzó hace una década a preguntarse por qué algunos pacientes desahuciados escapaban de la muerte. Comenzó a investigar estas terapias complementarias tras ver cómo 2 pacientes a los que le daban unos 2 meses de vida llegaron a vivir más de 8 años. Así empezó a investigar las terapias que lo llevó a recorrer el mundo, lugares, investigando, probando sobre sí mismo los efectos. Él mismo dice, van a leer, en el prólogo del libro, dice, van a leer la historia real de lo que me ha pasado cuando empecé a investigar por qué muchos pacientes mejoran o se curan mediante métodos raros que no sabía que existían. Me he prestado como conejillos de India a recibirlos en mi propia piel para tener información de primera mano y poder sentirlos en mi cuerpo. He trabajado con sanadores, chamanes, he tenido largas conversaciones con médiums, curanderos y otras personas inclasificables que me han ayudado a entender por qué ocurren muchas cosas en el mundo de la medicina natural. Dije que volvería sobre el Dr. K. Y ahí ya entro en lo que a mí me interesa. Le pido a mi asistente, por favor, que vaya pasando las diapositivas desde la segunda en adelante. He puesto las diapositivas porque en línea general ya todos ustedes conocen las glándulas, su funcionamiento, claro. Y tiene un agregado más, las enfermedades, y tiene un agregado más que es la función emocional y cómo las emociones afectan a la glándula. Entonces, para no releer lo que ya se sabe, lo van leyendo ustedes mientras yo sigo hablando. Sí. Mencioné, digo que volvería sobre el Dr. K. Mi papá, sabiendo de mi atracción por el mundo de la medicina y no pudiéndome pagar una carrera en medicina, en un momento me regala las glándulas, nuestros guardianes invisibles. El Dr. K había titulado esta obra al comienzo, una historia de cómo funciona la vida de los seres humanos, que me puso en contacto con esta mirada diferente de las enfermedades mucho antes de iniciarme como terapeuta, y a ser consciente de que el normal funcionamiento de nuestro cuerpo está relacionado con un estado lo más cerca posible a la calma mental y emocional. Y así, de este modo, nuestro sistema vegetativo nos puede cuidar dentro de su normal interconexión. El Dr. K reconocía que sus conocimientos y comprensiones de las glándulas de secreción interna y de sus actividades le han ayudado en su práctica activa de la medicina en más de 40 años, y que fue gracias a las investigaciones aportadas de profesionales como los doctores Sayus, George Crile, Alexander Cannon, Berman, entre otros, que tuvo esta visión más amplia del paciente. Como diría una médica hace unos años atrás en un congreso de Reiki, ya no es un hígado o un vaso que con patitas viene caminando solito para internarse en la cama 6 de la sala 8 diciendo estoy enfermito, sino que es un contexto, es un ser humano que viene con un montón de cosas a las que hay que tener en cuenta. Y ahí sí le pido por favor a mi asistente que ponga la primera diapositiva, El cuerpo grita, que está tomado precisamente del libro El cuerpo grita, lo que el corazón calla, y ahí ven cómo cada una de las manifestaciones físicas tiene que ver con un aspecto emocional. El mismo Dr. K, cuya carrera la desempeñó en el Valle de Santa Clara y el centro de California en Estados Unidos, fue muy reconocido por sus colegas por la eficiencia y la gran habilidad en los diagnósticos
debido al profundo conocimiento de los mecanismos y funciones invisibles que actúan en nuestro cuerpo. Él enseñaba a sus pacientes cómo y por qué, a través de sus pensamientos, acciones y sentimientos, ellos mismos bloquean el normal funcionamiento de esta maquinaria maravillosa que es nuestro cuerpo, generando las enfermedades. En el libro sostiene que hay ciertos sitios y puntos en los que la mente, los sentimientos y el espíritu transmutan su poder, autoridad y dominio sobre la energía nerviosa, la sangre, la reacción de los órganos de manera intangible, imperceptible y altamente refinada, actuando como guardianes de la vida del ser humano, controlando y regulando los procesos químicos y materiales que constituyen y construyen el cuerpo humano. Estos sitios o puntos son las glándulas endocrinas y sus hormonas, cuya historia evolutiva es la historia del desenvolvimiento de la raza humana y que obviamente aún no se ha completado porque la raza humana continúa perfeccionándose en su desarrollo. Por tanto, continuará también descubriéndose más funciones y relaciones entre ellas. Recordemos, por ejemplo, que cuando tuvo que aparecer el cerebro e irse desarrollando para el Homo sapiens, apareció la glándula pituitaria y empezó a desarrollarse. Como ejemplo de otra glándula, citaré al vaso. Es tan reactivo y tan demostrativo de las funciones emocionales de la existencia mental, psíquica, espiritual y física, que por esta razón la gente inventó frases populares mediante las que expresa la idea de que el mal humor, la depresión y el desasosiego son causados por el mal estado del vaso. Escuchamos decir, estoy verde de rabia. Y es que el verde oscuro, tirando a sucio, es el color que toma la glándula cuando pasamos por estos procesos emocionales. Esto se ve en una cirugía y el color original del vaso es un rojo amarronado, ¿no? Cuando nos ponemos de malas, se vuelve verde. Al comienzo también mencioné antiguos conocimientos sobre las glándulas y la medicina integrativa. Vamos a hablar, y ya con esto termino, de la tiroides. Los médicos en las escuelas templos de Egipto conocían muy bien el sistema glandular y activaban su funcionamiento, escuchen bien, con toques sanadores y sonidos vocales. Por ejemplo, activaban la glándula tiroides con el sonido vocal so y apoyaban sobre la glándula el dedo mayor, índice y pulgar. Por su parte, los orientales estudiaron el sistema de chakras y enseñaron que cada una de ellas tiene asiento en una glándula. Además usan también sonidos vocales y toques sanadores para activarlas. En el ejemplo que les cito de tiroides, que corresponde al chakra laringio, los orientales usan el sonido ham. Y aquí vemos dos coincidencias. El sonido so, que era usado por los egipcios, y el sonido ham, que usan los orientales, para los que entienden algo de música, se emite en la nota musical fa de la escala central del do central. Y usan también, igual que los egipcios, el dedo mayor, el dedo índice y el dedo pulgar. ¿Por qué? Porque en estos dedos están las terminales de 3 meridianos importantísimos. La esperanza para el futuro de una perfecta práctica de la medicina integrativa es que docentes, sacerdotes, educadores sanitarios, terapeutas y médicos, como dice la Organización Mundial de la Salud, unan sus conocimientos, actuando cada uno en su área o de manera mancomunada para educar a la población, siguiendo el camino natural que es el que la propia madre naturaleza emplea para completar la explosión evolutiva de la vida. En la última imagen, por favor, las dos últimas, vemos los abordajes que podemos tener desde la medicina integrativa para tratar las glándulas y sus patologías. Y como ven, la mayoría de esos abordajes las dicta nuestra universidad. Así que gracias por pertenecer a la universidad.